juez Miguel Ángel Gálvez se presentó hace una media hora ya a su despacho. Él obviamente es el que ve la diligencia del presidente Otto Pérez Molina. Y a las 7:45 dicen van a dejar que la prensa ingrese al juzgado, establezca su equipo, porque están en espera del arribo de Otto Pérez Molina. Muy bien, está con nosotros, usted lo veía recién en esa toma abierta, Gerson Sotomayor, es analista del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales. Gerson, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Bueno, Gerson. La noticia, ¿verdad? Me imagino lo primero que uno vio a las 2, 3 de la mañana cuando nos íbamos enterando todos de esta realidad. ¿Esperabas tan pronto la renuncia del presidente? Sabíamos que iba a pasar tarde o temprano, sobre todo con la orden de captura ayer, pero yo llegó. creo que era justo el momento, y lo planteo por qué. Porque precisamente Tribunales empieza a trabajar a las 8 de la mañana y es el momento en el cual el presidente de la República se podía presentar a dilucidar su situación jurídica. Creo que es importante que el presidente se presente en tribunales y no que sea esposado y conducido a carceleta de tribunales, digamos, un presidente que aún está en funciones. Hay que recordar que el Congreso de la República tiene sesión hoy a las 10 de la mañana, en donde de una vez va a conocer la renuncia y da posesión al nuevo presidente de la República, Maldonado Aguirre, y obviamente tendrá que Maldonado Aguirre remitir lo más pronto posible la terna para candidatos de nuevo vicepresidente de la República al Congreso, que también tendrá que elegirlo, que también como lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana la elección del nuevo vicepresidente. ¿Qué rol debe tener el nuevo vicepresidente? Pues hemos visto un Alejandro Maldonado en el que había expectativas, pero una persona que honestamente callado, hasta en sus declaraciones ambiguas, o sea, como que no vimos muchas definiciones. Hay que ser muy realista desde que reemplaza a Valdetti. ¿Qué esperamos? ¿O qué esperamos ahorita de la figura de Maldonado? ¿Qué rol va a jugar en estos últimos meses de esta administración? Yo creo que, digamos, ahorita Maldonado Aguirre, lastimosamente, creo que va a tener que plantearse con un papel mucho más objetivo que el que ha jugado en la historia política y jurídica que ha tenido. Es su momento. ¿Por qué? Totalmente, pero ¿por qué lo planteo? Porque sí ha beneficiado secuencialmente mucho al sector empresarial en el país. Sí se necesita que el nuevo vicepresidente genere un equilibrio en la balanza, porque no solo en la balanza política, especialmente en la balanza social del país. Es necesario que estos meses que son necesarios para estabilizar el gobierno y generar una transición ordenada se pueda hacer de una manera legítima, y esta legitimidad se va a conseguir con la representatividad de la mayoría de sectores, o por lo menos manteniendo contento a los sectores de quién es el que los está representando por estos meses dentro de lo ejecutivo. Ese será el rol del presidente, pero hablemos ahora del vicepresidente. Él tiene que proponer una terna de 3 personas y el Congreso tiene que escoger de ellas nuestro próximo vicepresidente. Así es, de hecho por eso es que planteo el tema del equilibrio en la balanza, porque tanto el presidente creo que ha sido decantado hacia, digamos, hacia determinado sector, y obviamente el vicepresidente tendrá que jugar un rol más social, más de equilibrio político. Ese equilibrio político es necesario para la estabilidad del Estado y la reducción de la vulnerabilidad institucional que en este momento tiene el Estado. Entonces creo que ese papel va a tener que jugar, generar el equilibrio, abonar en la parte social y por supuesto encaminar los ministerios y secretarías que velan más por el área social en estos meses, que es necesario, no sabiendo si van a haber o no elecciones en segunda vuelta. Creo que en primera vuelta habrán elecciones muy tranquilas, algunos altercados, pero en segunda vuelta nadie sabe qué va a pasar. El estado de vulnerabilidad no lo permite saber a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir. Yo me pregunto, cuando llegue Maldonado al poder, en cierta forma empezar a depurar o a limpiar, porque quedan ministros, quedan personas allegadas a la administración de Pérez Molina. Algunos decidieron no renunciar, unos inmediatamente renunciaron. El Ministerio Público y la CICIG dice que esto no termina, que este era uno de los tantos casos, y podríamos llegar a suponer que podrían haber otros casos también que deberían ser objeto de investigación dentro de esta administración. Digo, si este es uno de los casos, los mismos investigadores han dicho que puede ser la punta de lanza de muchísimos otros casos. Esa será otra función importante del vicepresidente, qué hacer con los ministros y empezar a revisar en el periodo de transición para dejar medianamente ordenado el tema para el próximo o la próxima presidenta. Sí, hay que recordar también que el próximo periodo va a estar, digamos, marcado por un desfinanciamiento público. Y ese desfinanciamiento público va a ocasionar crisis política, porque en un momento donde la población está fiscalizando, donde la población está más despierta, es muy difícil que se pueda endeudar el país en determinada medida, y no muchísimo menos incrementar los impuestos. ¿Qué vamos a hacer el Estado para que el Estado se financie, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Tendrá que resolverse, el otro año, pero este año se tienen que dejar las condiciones necesarias para poderse resolver el año siguiente. Y por otro lado, hay que recordar también que no necesariamente es
función exclusivamente del presidente de la República en este momento es más una función de equipo, es más una función de país, y efectivamente la movilización de ministerios, de ministros y de secretarios, pues tiene que responder a la efectividad del Estado, una efectividad que siempre tuvo que haber sido así, que enmarque los nombramientos y obviamente ahora tiene que embarcar, digamos, la efectividad y la eficiencia del Estado en los ministerios, pero especialmente también generar esa legitimidad que hace falta para que la población sepa que realmente se está haciendo algo y que no simplemente giramos en un círculo clínico en donde siempre está el mal presente. Gerson, ¿no? ¿Qué pasa con las cuentas que aún tenía pendientes Otto Pérez Molina? Porque eso se ha hablado mucho en estos días, especialmente cuando vimos la designación del nuevo ministro de Economía, cuando vimos también la designación de otros secretarios. Se dice y empezó a decirse que el presidente no se iba porque tenía cuentas pendientes. ¿Quién paga estas cuentas? O sea, ¿habrán todavía cuentas pendientes con ciertos grupos? Yo me atrevería ¿Y a las decir... estarán cobrando a quien esté en poder? Yo me atrevería a decir que no hay político que esté llegando sin cuentas pendientes. Todos los políticos en este país tienen cuentas pendientes porque el sistema subsume a que tengas cuentas pendientes por pagar. Y esa factura política obviamente es la condicionante del Estado y de la vulnerabilidad del Pero me Estado. refiero ahorita que él sale y entra el vicepresidente Maldonado a tomar posesión. Creo que en este momento hay una reconfiguración de espacios, económicamente hablando. Obviamente hay espacios para el Ministerio de Economía, por ejemplo, ahora lo asume una economía emergente, y digamos, ese cambio de espacios políticamente deja un mensaje muy fuerte de que ahorita creo que va a empezar una guerra, una carrera para pelearse en los espacios económicos del país, que puede ser interesante en el sentido de que no dependamos exclusivamente de un grupo, sino que hayan varios, pero obviamente también casi que estamos viendo una actividad monopólica también por este nuevo espacio de poder económico. Gerson, tú eres especialista en el tema de ciencias penales, hagamos un ejercicio y nos vamos al 8 de diciembre, ¿verdad? Porque en esta etapa donde Roxana Baldetti está en prisión, se está recabando toda la información necesaria, es el tiempo que tiene el Ministerio Público para poder presentar todas aquellas pruebas. Pero ¿qué puede pasar a partir de? Porque la fiscal es contundente, Iván Velázquez también, las pruebas son suficientes y realmente son las que se necesitan para poder llevar a prisión a una persona ya con una condena precisamente. ¿Qué puede pasar con Roxana Baldetti después de que se presente a la justicia el 8 de diciembre? Y, insisto, ¿sería el mismo camino que seguiría Pérez Molina? Yo creo que si la exvicemandataria obviamente es condenada, no sé si el 8 de diciembre, pero creo que puede ser digamos... El 8 de diciembre es el plazo en el que se tiene que volverse a presentar a la justicia, ¿verdad? Va a tener que, ahí en ese momento, pues inicia una etapa más del proceso penal. Obviamente la sentencia va a ser mucho después. Exacto. Pero en ese momento, la misma historia que puede pasar con Roxana, creo que es la misma historia que va a pasar con el presidente. Hay que recordar que es muy probable que las escuchas telefónicas no hayan salido todas en su momento porque simple y sencillamente vinculaban al presidente de la República, que aún mantenía inmunidad. Hoy el presidente ya no mantiene inmunidad, presenta su carta de renuncia al Congreso de la República, y eso obviamente genera que en este momento, en esta primera audiencia que se va a celebrar el presidente de la República el día de hoy, se presenten esas escuchas telefónicas. Habrá que analizar cuál es la profundidad que se tiene por el trabajo que hecho sí sigue el Ministerio Público. Creo que tienen la suficiente profundidad necesaria y también la cantidad de evidencias necesarias para poder ligar a proceso. Pero obviamente sí vinculan tanto a la ex vicemandataria como al presidente de la República en el caso. Si cae uno, caen los dos. ¿Tendrá el presidente Otto Pérez Molina alguna otra carta bajo su manga? Porque hemos visto que en recientes meses se ha ido quizá gastando una por una, ¿verdad? La última que vimos, quizá por parte de esta administración, conjunto a otro partido político, fue ahora para cuando los diputados tenían que conocer el retiro de la inmunidad, que manifestantes se postraron ahí y no permitían el ingreso de los diputados. Eso decían, bueno, es otra de las últimas cartas que tenía el presidente. ¿Tendrá una más bajo su manga? Carta que se cae con un soplido. O sea, a la hora de renunciar y presentarse a la justicia, él tendrá ya un panorama analizado y alguna otra cartita que podría sacar. Yo creo que es muy difícil. Puede obviamente sacar las cartas necesarias que considere pertinente su defensa, pero va a ser carta jurídica. Creo que las cartas políticas están echadas, están sobre la mesa y difícilmente el presidente de la República puede hacer algo, especialmente que ya no tiene a nadie a su lado. Y esto obviamente condiciona a que ya no pueda manejar, digamos, el escenario político tan fácilmente como lo podría hacer un mandatario aquí en cualquier país del mundo, ¿no? Es que empiezan a darle la espalda. Ya los diputados de su propia bancada, más allá de la presión social en el Congreso de la República. Ahorita el ejército que estamos diciendo que también, digo, tomando en cuenta
que pertenece a esas filas. Es decir, que empieza a recibir la espalda de todo el mundo. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso del ejército, que efectivamente había una generación del ejército que estaba muy inconforme con la actividad que tenía Otto Pérez Molina en el mandato de la presidencia. Y obviamente el ejército de Guatemala ya está en otro nivel. Pertenece a Cascos Azules, por ejemplo, y ese es un tema que las Naciones Unidas sí marca el tema, y que es la posibilidad, viéndolo económicamente hablando para los propios militares, de poder tener otro nivel de vida que obviamente prácticamente recibiría un pago por las Naciones Unidas y un pago por el Ejército de Guatemala, y que le da otro estatus totalmente. Entonces creo que ya no estamos necesariamente en el condicionamiento de que un ejército pudiera colaborar, y obviamente después de todo lo ocurrido y de todas las evidencias presentadas, muy difícilmente ningún sector va a tener el apoyo de... Esperamos que se presente a Torre de Tribunales, definitivamente en minutos. El abogado dice que sí. Yo creo que su renuncia es manifiesta de que se va a presentar. Obviamente creo que también, si no fuera así, creo que ya estuviera rumbo a otro país donde no tuviéramos tratado de extradición. Eso te iba a preguntar precisamente, porque hubiese sido tan fácil para Otto Pérez Molina haber tomado un avión e irse del país. Entonces, por eso te pregunto lo de la carta bajo la manga, o quizá ese apoyo que muchos dicen, bueno, el líder ya no está apoyando, y así lo voy a decir de claro, porque sabemos que el líder estuvo muy de la mano con el PP, dándole el apoyo al presidente Otto Pérez Molina. Decir, bueno, uno podría percibir de que ya no hay ese apoyo, pero sí lo hay, y decir, bueno, mira, yo me voy a quedar en el país, me voy a presentar a la justicia, te voy a seguir apoyando, Manuel Valdizón, cuando seas tu presidente, no me tocas, o sea, ves cómo paras este proceso en contra mí. Sí, ¿Es eso posible? No, yo creo que ya no. Yo creo que eso ya no es posible a esta altura del partido. Creo que las cartas jurídicamente están echadas. No creo que vaya a haber un juez o un magistrado que se anime a realmente a tergiversar el Estado de Derecho para lograr generar niveles de impunidad. En este momento creo que no se va a dar el caso. Hay que recordar también que el próximo año viene elección de Corte de Constitucionalidad, una elección que es delicada para el país. ¿Por qué lo planteo? Porque todo va a dar a la Corte de Constitucionalidad, y hoy lo vemos. Todo, absolutamente todo. Esa elección tiene que marcar paraguas de transparencia y de legalidad y de legitimidad. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la estabilidad del Estado de Derecho en el país, y que esto nuevamente pueda atender, digamos, a una población que tenía este clamor popular, que creo que todavía lo tiene, y por supuesto creo y espero que lo siga teniendo durante los próximos 4 años. Gerson, para terminar, ¿te sorprendió la encuesta esta mañana? Me sorprendió. Insistimos, hay un margen de error, 2 puntos, pero entre números más, números menos,